Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Este es un espacio para conocer el mensaje del reino de los cielos, la obra de salvación y el autor de la vida. Te doy la bienvenida. Gracias por tomarte unos minutos en tu día y dedicarle estos 10 o 12 minutos a escuchar, comprender y compartir las buenas noticias. En esta serie de los deberes y derechos del reino de los cielos, cada día tomamos una porción de las Escrituras y analizamos el deber que ésta contiene para poder reclamar el derecho al cual hace referencia. La Biblia es un libro que, en medio de las historias de muchos personajes y muchas tramas, batallas, vidas, victorias y derrotas, nos muestra los principios sobre los que se establece la cultura del cielo y también las promesas que Dios ha hecho para los que aceptan su gobierno, por su amor, voluntad y perdón. Eso es su gracia. A través de los estudios teológicos, se ha establecido que la Biblia es un libro de religión, que contiene las leyes religiosas, las revelaciones de Dios para un grupo específico de personas y las normas morales de comportamiento del pueblo al que pertenece la historia narrada en ese libro. Pero no hay nada más equivocado. No es un manual, porque los manuales nadie los lee. No es una religión porque está contra toda religiosidad humana. No es solo un libro de historia, porque aunque la historia de la humanidad está en ese libro, la óptica de lo escrito siempre es desde el nivel de Dios, por lo cual nos cuenta el suceso, sus causas y sus consecuencias. Así que no hay nada que esté escrito en la Biblia que esté ahí porque sonaba bonito o porque era interesante o porque al autor se le ocurrió como un adorno o una figura literaria. No, está escrito porque es importante para la cultura del cielo, es vital para el establecimiento del reino y es necesario para lograr comprender el plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia fue inspirada por un solo autor, el Espíritu Santo, pero está compuesta por 66 libros y 44 escritores, y duró su elaboración más de 1500 años. Entre las personas que Dios utilizó para escribir están jefes, legisladores, sacerdotes, escribas, maestros, historiadores, profetas, sabios, poetas, apóstoles, cada uno usando su capacidad y posibilidades para escribir, aunque no fueran escritores. Lo interesante del libro es que aunque se escribió en épocas de la historia diferentes y en lugares y momentos muy distintos, mantiene un hilo conductor que apunta a la obra redentora de Cristo. El mismo Señor dijo: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida eterna. Juan 5, 39 al 40. Así que no podemos darle más valor del que los libros que la conforman tienen, ni menos valor del que el autor quiso imprimir al libro. Pero me preguntarás, ¿por qué? ¿Acaso no hay nada escrito antes y nada escrito después de esos libros? Mi respuesta es: no sé. Podemos pensar que Dios colocó un punto aparte y luego continuará la historia en su libro. Pero si no es así, podemos entender que la Biblia contiene todo lo que necesitamos para comprender el propósito de Dios, conocer la cultura del cielo e implementar el reino. Entonces, yo prefiero mejor que usemos las Escrituras como nos las está presentando aquí el apóstol Pablo. Dice que son útiles para enseñar. En griego, didaskalia, de donde viene nuestra palabra didáctica, que se usan dos voces, una activa que implica la autoridad de lo que se enseña y una pasiva que implica el acto de enseñar. Así que todas las Escrituras tienen autoridad para ser enseñadas, claro, si reconoce la autoridad del autor. Las mismas Escrituras
son didácticas, por lo que ellas mismas enseñan siempre y cuando estés dirigido por el espíritu correcto. El apóstol Juan escribió: les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Primera de Juan 2, 26 y 27. Así que el magisterio está a cargo del mismo autor de las Escrituras. Y así como Él utilizó a hombres conforme a su corazón para escribir los libros, usa a hombres hoy en día aprobados para ejercer su profesión. El Señor Jesús dijo: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14, 26. Así que es función del Espíritu Santo enseñar, y utiliza personas. Segundo, para redarguir. Esta es la calificación que nos otorga el Espíritu Santo al evaluar lo que aprendimos. Con la diferencia que la evaluación no es un examen teórico, sino es un examen práctico, de vida. No se evalúa lo que haces, sino el resultado de lo hecho. Es un estado de la conciencia que te reprende y te corrige. El Señor dijo que la tarea del Espíritu Santo dice, Él convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna en este mundo ya ha sido juzgado. Juan 16, 8 al 11. Así que no te afanes si sientes un frío en el estómago que recorre todo tu cuerpo cuando por alguna cosa te ves inmerso en actos de pecado. Pues esa es la alarma que te convence de creer en Cristo, en su amor y en su redención. Y por eso no pecar. No por temor al juicio, sino porque es una deuda de honor que tienes con quien pagó tu pecado en la cruz. Pablo escribe esto. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen cauterizada, como muerta, la conciencia. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Y 3, para corregir. La palabra griega es epanortosis. Se refiere a restaurar a un estado correcto, a cambiar con respecto a mejorar la vida y el carácter de quien recibe la corrección. No tiene nada que ver con castigo, sino con un resucitar de la conciencia que está cauterizada, como muerta. Así que el apóstol nos está diciendo que las Escrituras, lejos de ser un libro de religión, de leyes o de condenas, es un libro que transforma la vida mediante la enseñanza, la concientización y la regeneración de quien reconoce autoridad al autor y por lo mismo reconoce principios de vida en lo escrito. Y 4, para instruir en justicia. Esto último que nos presenta el apóstol es la palabra griega paideia, que involucra la preparación como cuando se educa a un niño. Esto incluye enseñanza de principios, que es instrucción, disciplina y corrección. Esto es encontrar un derrotero de vida, una forma de hacer las cosas según los principios establecidos en la palabra de Dios, que es toda la Escritura. Es como si nos viéramos en la Biblia como si fuera un espejo. Siempre vemos primero a los defectos. Cuando te ves en el espejo siempre verás primero los defectos y podemos corregirlos. Así es la Biblia. Nos muestra los defectos de nuestra naturaleza, de nuestro comportamiento, y los corregimos por convicción. Cuando hablamos de justicia, dikaiosune, corresponde al carácter de todo aquello que es recto en sí mismo, muestra aquello que es consecuente con la misma naturaleza de Dios. Así que la Biblia sirve para prepararnos y adiestrarnos en la manera de vivir en el reino de los cielos. La Biblia es un libro de principios y promesas. El que vive los principios recibe las promesas. El que transgrede los principios retrasa las promesas.
Esto no tiene nada que ver con lo que hagas en el rito religioso. No es la ley de Dios, pues el que vive por principios no necesita leyes. El apóstol también nos da el propósito de las Escrituras, pues ya vimos para lo que sirve. Pero Pablo continúa escribiendo. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17. Ora conmigo. Gracias, Dios, por dejarnos tu consejo, tus principios de vida y tus promesas escritas para nuestro bien. Hoy comprendo que hemos, la humanidad completa, en todas las generaciones, desperdiciado el poder de tu palabra en nuestras vidas y hemos perdido mucho tiempo en tratar a nuestra manera de comprender las Escrituras. Te pido perdón, Espíritu Santo, en nombre de todos y todas las generaciones, por no aceptar tu magisterio y solo usarte como comodín para dejar en ti lo que nuestra mente imperfecta no puede comprender. Yo me rindo ante tu autoridad y doblo mi rodilla y bajo mi cerviz para que tú puedas enseñarme. Lo que necesito aprender para vivir conforme a los principios y deberes en el reino de los cielos, solo me lo puedes enseñar tú. Y así disfrutar las promesas que son derechos aquí en este mundo y en este tiempo. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.